Vigo espera a su excelencia el jefe del Estado, que desde el Azor llega a la ciudad a bordo de una lancha motora. Visita Franco la estación marítima, magnífica construcción cuyo coste superó los 20 millones de pesetas y que lleva más de medio año en funcionamiento. En su planta baja se hallan instaladas también oficinas para el turismo. El Generalísimo inaugura en el segundo tramo de la escalinata que sube al Monte del Castro la Cruz de los Caídos. En la zona franca visita el gran complejo industrial del automóvil Citroën Hispania, que cuenta con amplias naves de construcción y montaje. La producción hasta hoy ha sido de 8.300 furgonetas y 530 berlinas, a la que se sumarán en este año 5.000 vehículos de la primera clase y 2.500 de la segunda. El jefe del Estado inaugura en Pontevedra el complejo industrial Alfares de Puente Sampaio, dedicado a la fabricación de cerámica, loza, azulejos de pasta vitrificada y material sanitario. Merced a su avanzada técnica, este año conseguirá un volumen de fabricación del orden de los 200 millones de pesetas. Su producción, en un 90%, se destina a la exportación. Seguidamente, Franco se traslada a las Islas Cíes. Los pesqueros fondeados en los alrededores hacen resonar sus sirenas, mientras las tripulaciones aclaman a Franco, quien desde el Azor corresponde a estas manifestaciones de entusiasmo. En el cerro se levanta un colosal hito que la provincia de Pontevedra ofrece al Generalísimo en el 25º aniversario de su exaltación a la jefatura del Estado. Franco se traslada al cerro para contemplar la noble piedra donde los pontevedreses le rinden su conmovido homenaje. Se efectúa la bendición del monumento y se reza una oración por los caídos en el mar. Siempre rodeado de las muestras de afecto de los pescadores de las Islas Cíes, el Generalísimo, terminada su visita, emprende el regreso en el Azor. En una zona residencial de Seúl, Corea, el hundimiento de un malecón de piedra y cemento provocó la destrucción de 5 casas y mató a 23 personas. Las familias de las víctimas lloran desconsoladamente y otras esperan con la consiguiente angustia el rescate de los sepultados. Por la noche continúan los trabajos de desescombro, lográndose encontrar a 4 supervivientes. Mientras se informa al mundo de la muerte del secretario general de la ONU, señor Hammarskjöld, sobrevenida en accidente de aviación, el territorio de Katanga sigue convertido en escenario de luchas sangrientas. El mando de las Naciones Unidas en el Congo pidió al presidente Sombé que se sometiese a sus indicaciones respecto a la integración nacional y al licenciamiento de los oficiales extranjeros que mandaban sus fuerzas. Ante la negativa del presidente, se entabló la lucha que continúa en Elizabethville entre los cascos azules y los katangueños. La solución del conflicto se agrava aún más con la difícil sustitución creada al desaparecer el secretario general de la ONU. Villaviciosa muestra la hermosura de su paisaje asturiano y al mismo tiempo celebra con esplendor el segundo Festival de la Manzana. La 5ª exposición de este fruto ha sido uno de los grandes atractivos de la organización. Se mostraron 1 millar de lotes con más de 30 variedades. Participaron todos los concejos manzaneros. En la plaza del Ayuntamiento y en honor de la Virgen del Portal, patrona de Villaviciosa, se cumple la ceremonia de la elaboración del mosto. Bendecido el mosto, la reina del festival y su corte de honor hacen la ofrenda a la Virgen. Conjuntos regionales ejecutan típicas danzas, algunas del más ancestral sabor. Además del grupo de Villaviciosa intervinieron los de Gijón, Oviedo, Avilés, Cabrales, Llanes e Infiesto. Las carrozas y coches engalanados desfilan como una muestra de gran vistosidad y colorido. Están ocupados por bellas asturianas que contribuyen así al mayor esplendor de la festividad.
De este modo se va desarrollando el programa alegre de Villaviciosa con motivo del festival y de la exposición de la manzana. El río Salfa, en Estiria, es el escenario donde se celebra una competición internacional de kayaks que pone de manifiesto la destreza y habilidad de los concursantes. Los austriacos cobran cada día más afición a este deporte, que requiere una gran sangre fría y arrojo, porque los rápidos y las torrenteras son frecuentes. La fuerza de la corriente fluvial y los recodos ocasionan con mucha frecuencia accidentes que ponen a prueba la tranquilidad y los músculos de los ocupantes de los kayaks. Los que consiguen salvar los difíciles obstáculos navegan velozmente corriente abajo, entablándose una dura competencia entre los que han logrado mantenerse a flote. El triunfador navega recto hacia la meta. En el Estadio Santiago Bernabéu juegan su segundo encuentro eliminatorio para la 7ª Copa de Europa el Real Madrid y el Vasas de Budapest. Ahí viene Félix Ruiz. Los capitanes son objeto de atención por parte de operadores y fotógrafos cuando intercambian banderines ante el árbitro Messier Guille. Gesto admirativo. El Real Madrid no viste en esta ocasión su clásico indumento merengue, sino el color morado del pendón de Castilla. Por deferencia cortés de los españoles, son los húngaros quienes parecen, por blancos, madridistas. Por blancos nada más, pues por juego el Madrid sigue siendo el mismo, como puede apreciarse en este acoso inicial que crean Di Stéfano y Manolín Bueno, sustituto brillante de Gento por lesión de este. Las jugadas terminarán con una acertada intervención del portero húngaro. Agilidad felina la de Semin Hai. De este contraataque va a sacar provecho el Vasas. Su extremo izquierda pal segundo en la posición contraria marcará el primer tanto, desbordada la defensa y el portero madridistas. Véanlo, van 11 minutos de juego. Minuto y medio más tarde, Di Stéfano va a conseguir el empate de un certero cabezazo. Observen cómo el genial jugador cambia la trayectoria del balón hacia las mallas. Poco después se produce una espectacular serie de saltos de rana a cargo del estupendo guardameta Maciar. Ahora una jugada de Di Stéfano en fuera de juego. Va a comenzar el segundo tiempo. El resultado es de empate a un gol, pero en el total de la eliminatoria el Madrid continúa ganando por 3-1. De nuevo veremos una espectacular intervención de Semin Hai. En una jugada colocado Puskás por la defensa contraria en falta, el balón se estrella en un poste. Pero enseguida Di Stéfano remata imparablemente el segundo gol madridista. Los del Vasas evolucionan con lentitud ante el marco de Domínguez y, remisos en el disparo, esperan encontrar oportunidades propicias que la defensa española no está dispuesta a concederles. En el minuto final, Tejada, pase de Di Stéfano, va a dejar el tanteo definitivo del encuentro en 3-1. Observen cómo el extremo arranca en posición legal. Tejada abraza a Di Stéfano, artífice máximo de la victoria como en tantas ocasiones. 5-1 entre los dos partidos a favor del Real Madrid.